Bienvenidas y bienvenidos Welcome al to you Laboral all Centro de Arte y to Creación Laboral Industrial Center of en Art and Industrial Creation Gijón, in Asturias, Gijón, al Asturias, programa sobre and arte, welcome to our neurociencia e program on inteligencia art, artificial neuroscience, and cuando las mariposas del artificial alma baten intelligence sus when alas. soul butterflies La flap their revolución wings. neurotecnológica, ¿es hora de Neurotechnological nuevos derechos revolution. humanos? Is it time for Esta new? pregunta nos plantea esta tarde Rafael Yuste, director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia de Nueva York. Rafael Yuste estudió medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, trabajó con Brenner en Cambridge, se doctoró en neurobiología con Katz y Wiesel en la Universidad de Rockefeller y ha obtenido numerosos premios, incluyendo el Eliasson en Liderazgo Global de la Fundación Thalberg. Just inspiró la iniciativa BRAIN de Estados Unidos y la International Brain Initiative y está involucrado en la adopción de nuevos derechos humanos, los así llamados neuroderechos para la neurotecnología y la inteligencia artificial. Buenas tardes, Rafael Yuste. Estamos atentos a tu conferencia durante los próximos 45 minutos, que continuará con una mesa redonda a la cual también está invitado, además de Rafael Yuste, Gonzalo Solís y Antonio Bahamonde del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo y de la Comisión de la Ética de Investigación Científica del Principado de Asturias. Que pase muy buena tarde. Gracias. Rafael Yuste. Muchas gracias. Un cálido saludo a todos desde Nueva York. Me hubiese encantado estar allí presencialmente con vosotros. Me encanta Gijón. Había cruzado los dedos para ir a cenar a Cima de Villa. Me encanta también Oviedo y yo además soy montañero, con lo cual seguro yo estaba dispuesto a irme allí con la mochila para ir después a subir a picos o por ahí, ¿no? Entonces os voy a hablar hoy del cerebro y vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si la veis. Decidme si veis mi primera diapositiva, si hay algún problema. ¿Se ve bien la diapositiva? Avisadme si no. Sí, ¿no? Sí, perfecto. De acuerdo. Gracias. Bueno, pues mira, esta diapositiva está tomada ilegalmente, esta foto, desde el tejado de nuestro edificio en la Universidad Columbia, Nueva York. Estamos, a los que os gusten los mapas, estamos mirando al sur. No sé si veis moverse mi ratón. ¿Veis mi ratón moviéndose un poco o no? Sí. No. No se ve. Bueno, pues aquí hay una calle blanca, que esta es la famosa Broadway, que la llaman la Gran Calle Blanca, que va hacia el sur. A la derecha tenéis el río Hudson. Al fondo tenéis los rascacielos del Midtown de Manhattan. Y aquí a la izquierda tenéis el campus de la Columbia donde trabajo. Y de hecho, si miráis a la derecha, al otro lado de Broadway, en una de estas casas de apartamentos hay una luz amarilla encendida y os hablo desde esa ventana. O sea, estoy hablando desde aquí. Y como os decía, yo soy neurobiólogo, soy médico, pero mi pasión es entender cómo funciona el cerebro. ¿Y por qué queremos entender cómo funciona el cerebro? Pues por tres razones. Porque el cerebro no es un órgano cualquiera del cuerpo, es precisamente el órgano del cuerpo que genera la mente humana. Toda la experiencia humana, todas vuestras percepciones, vuestros pensamientos, vuestra imaginación, los sentimientos, las emociones, el comportamiento, todo esto está generado de una manera que todavía desconocemos a base del disparo de circuitos de neuronas, circuitos gigantescos que se calcula que tienen 1.000 millones de neuronas cada uno de nosotros dentro del cerebro. Y de esa masa de neuronas disparándose unas a las otras sale la mente humana, ¿no? Con lo cual, si pudiésemos conseguir entender
cómo funciona el cerebro, nos entenderíamos los humanos a nosotros mismos por dentro por primera vez. Era un momento histórico en nuestra civilización. Por si eso no fuera suficiente, hay una razón médica, clínica, fundamental, y es que no podemos tratar prácticamente ninguna de las enfermedades neurológicas o mentales, la patología cerebral, y eso es algo que seguro todos vosotros sabéis muy bien de experiencias personales con familiares o amigos, patologías como el Alzheimer, como la esquizofrenia, hablamos del Parkinson, la depresión, el retraso mental, los accidentes cerebrovasculares, parálisis, sabéis muy bien que tienen muy mal arreglo. Y la razón que tiene muy mal arreglo es porque los médicos, para poder curar una enfermedad, necesitamos entender lo que llamamos la fisiopatología. La fisiología es el entendimiento de la función de un tejido, de un órgano. Y la fisiopatología es entender cuándo ese tejido o ese órgano funciona mal y la razón por la cual funciona mal. Entonces, no entendemos la fisiopatología de estas enfermedades mentales porque no entendemos la fisiología normal del cerebro, ¿no? Entonces, no vamos a poder curar estas enfermedades de raíz hasta que no entendamos cómo funciona el sistema. Esto es una razón urgente para entender cómo funciona el cerebro. Y la tercera razón es una razón económica. Resulta que el cerebro, para que os hagáis una idea, tiene 3 veces más neuronas que todos los nodos del Internet de la Tierra. Cada uno de vosotros tiene el equivalente a 3 Internets de la Tierra, todos metidos dentro del cráneo, ¿no? Y por si fuese poco, esto gasta energéticamente lo mismo que una bombilla de 20 vatios. O sea, una bombilla de las más flojas que puedes comprar, pues eso es lo que te cuesta mantener este Internet gigantesco, 3 veces mayor que el de la Tierra, funcionando. Entonces, evidentemente, la naturaleza ha descubierto trucos y algoritmos que tenemos en este tejido cerebral que pueden computar de una manera asombrosa y de una manera con mínimo gasto energético. Con lo cual, si entendiésemos cómo funciona el cerebro, se revolucionaría las industrias de la computadora, las industrias de los datos y la inteligencia artificial. Seríamos entender la inteligencia natural, con lo cual, imagínate lo que podríamos hacer con la inteligencia artificial. Entonces, podríais decir, bueno, pero ¿por qué no? Si todo es tan importante, ¿por qué no entendemos todavía cómo funciona el cerebro? Entendemos cómo funciona más o menos el corazón, los pulmones, los músculos, y bueno, ¿qué pasa con el cerebro? Pues lo que pasa es lo siguiente, que llevamos 100 años los neurobiólogos, generación tras generación, en una red que se extiende por el espacio y por el tiempo, y esto es una red que llega desde Ramón y Cajal, intentando descifrar estas selvas impenetrables que llamaba Cajal. Cajal decía, estas son las selvas impenetrables donde muchos investigadores se han perdido. Entonces, cuando llevas ya un siglo dándote de bruces con la pared, te puedes empezar a replantear lo que habías asumido al comienzo. Entonces, si os fijáis en la historia de la neurobiología, el dogma central que está que permea por toda la neurociencia es lo que se llama la doctrina neuronal, que precisamente la propuso Cajal y por eso le dieron el premio Nobel. O sea, no fue una cosa menor, ¿no? Cajal lo llamó doctrina, porque era una cosa como religiosamente cierto, ¿no? Yo lo llamaría hipótesis neuronal. Y Cajal y su contemporáneo Sherrington enunciaron que la neurona individual es la unidad de estructura y de función del sistema nervioso. Y según esta teoría, si quieres entender cómo funciona el sistema, tienes que descomponerlo en neuronas individuales y estudiarlas de una en una. Y esto lleva haciendo la neurobiología, pues como digo, más de un siglo, con muchísimos éxitos. Hemos aprendido muchísimas cosas. Empezamos a tener un catálogo de las neuronas que hay en distintas partes del cerebro y las hemos destripado con un detalle exquisito a nivel molecular y también a nivel celular. Y fisiólogos como Sherrington utilizan electrodos desde hace 100 años, como este aquí de la derecha abajo, para registrar la actividad eléctrica de una neurona en un animal o en un paciente y correlacionarla con el comportamiento del animal
o como con el estado patológico del paciente, para poder entender qué es lo que hace esa neurona. Pero el problema, como decía antes, el cerebro tiene 100.000 millones de neuronas y intentar entender el cerebro estudiándolo neurona a neurona es un poco como intentar ver una película en una televisión si solo pudieras mirarla píxel a píxel. Entonces, aquí tenéis una imagen de unos niños saltando en una pantalla de televisión, ¿no? Y si quieres enterarte de lo que ocurre en esta película, te tienes que dar cuenta que hay unas cosas que son estas imágenes de los niños que están formadas por píxeles, pero están formadas por interacciones entre los píxeles, interacciones en el espacio, en el tiempo y en el color. Y son precisamente generando estas interacciones, generan lo que llamamos en ciencia una propiedad emergente, que es una propiedad de un sistema que por definición no está presente en los elementos individuales del sistema. Entonces, el cerebro, si miras la evolución del sistema nervioso, crece de una manera asombrosa y culmina en los primates, dentro de los mamíferos, en los homínidos. Y tenemos un cerebro, una corteza cerebral gigantesca, como digo, con 100.000 millones de neuronas. Entonces, da la impresión que lo que la naturaleza está jugando es como fabricar pantallas de televisión cada vez más grandes, con cada vez más píxeles, para poder jugar a esto de las propiedades emergentes, para poder generar correlaciones en el espacio y en el tiempo de las neuronas que sean las que crean la función del cerebro, y en estas correlaciones está basada la actividad mental de los humanos y el comportamiento de los animales. Entonces, si piensas de esa manera, si te das cuenta de este problema, el experimento que estamos haciendo los neurobiólogos desde hace 100 años de registrar la actividad neuronal de una en una es completamente fútil. Nunca vamos a poder entender lo que ocurre, porque lo primero que tenemos que hacer es ver la pantalla entera de televisión para ver qué propiedades emergentes tiene. Y no podemos hacerlo porque no tenemos tecnología. No tenemos actualmente una manera técnica de poder mirar la actividad entera de todas las neuronas de un cerebro humano, por ejemplo. Y esta fue la propuesta que le mandamos al presidente Obama en el año 11 y que tomó como propia y lo convirtió en la iniciativa BRAIN, la iniciativa de cerebro. Y es una iniciativa a larga escala, a 15 años vista, financiada, se estima, con un total de 6.000 millones de dólares durante estos 15 años, que actualmente involucra a más de 500 laboratorios en Estados Unidos y en todo el mundo, cuyo objetivo es estrictamente desarrollar tecnología. Tecnología para hacer dos cosas: para registrar la actividad de todas las neuronas de un sistema nervioso, que puede ser un invertebrado pequeño como un gusano, después quizá, cuando se sepa mejor, hacerlo de un invertebrado más grande como una mosca, de un invertebrado como un pez cebra, de un ratón, y acabar con el cerebro humano. Si no todas las neuronas del cerebro humano, por lo menos todas las neuronas de una área cortical, por ejemplo, de un paciente que tenga epilepsia o esquizofrenia y que lo necesite, ¿no? Eso es el primer objetivo, registrar. Es como leer la actividad cerebral, ver todos los píxeles. Pero si estás pensando en los pacientes, no les va a servir de nada a un paciente que le veamos todos los píxeles y le diagnostiquemos perfectamente el problema que tiene si no podemos entrar ahí a arreglárselo. De hecho, tenemos la obligación urgente de arreglar estos problemas cerebrales. Entonces, el segundo eje de desarrollo de la iniciativa BRAIN es técnicas para cambiar la actividad cerebral, manipular la actividad cerebral y poder corregir estos defectos en los circuitos cerebrales de los pacientes que tengan enfermedades mentales o enfermedades psíquicas, neurológicas, ¿no? El tercer objetivo es desarrollar técnicas matemáticas y de análisis para poder descifrar la maraña de datos que va a salir de ahí, porque imaginaros registrar la actividad de 100.000 millones de neuronas a la vez y descifrarlo, pues eso ya son palabras mayores, ¿no? Entonces, estamos en el 5.º año de este proyecto, va bastante bien, se están desarrollando técnicas todos los días. Hemos empezado a mapear la actividad completa de animales muy pequeños. Hace 2 años se consiguió mapear la actividad completa de un nidario
que los nidarios son los animales que tienen los cerebros más simples de la evolución. Son animales como pueden ser las medusas, los corales, las anémonas de mar. Entonces los nidarios ya empiezan a estar completamente mapeados desde el punto de vista de actividad. Todavía no podemos cambiar la actividad a desquite, pero estamos llegando a ello. Pero este proyecto americano de Obama de cerebro, que por cierto ha continuado igual bajo la administración de Trump, porque es un proyecto apoyado de una manera apolítica por los dos grandes partidos y con el respaldo del Congreso y del Senado de Estados Unidos, y sigue imparable, ese proyecto ha dado lugar a proyectos similares en otros países. Estimulados por el proyecto americano, Japón, China, Australia, Corea, Canadá, Israel han lanzado sus propios proyectos de cerebro, cada uno con un enfoque un poco distinto, pero coincidiendo en la necesidad de desarrollar tecnologías. Aparte, la Comunidad Europea lanzó otro proyecto de cerebro, el Human Brain Project, para armar bases de datos para recoger todos estos datos cerebrales, con lo cual es un complemento perfecto entre lo que está haciendo Estados Unidos y todos estos países, desarrollar herramientas, con lo que está haciendo Europa, que es almacenar estos datos, ¿no? Entonces, os cuento que estamos en mitad de una carrera, pero carrera en el buen sentido, cooperativa, porque todos estos proyectos internacionales están aunados dentro de una iniciativa del cerebro global que lanzamos hace 3 años desde Australia. Esta es una foto de la declaración de Canberra, donde todos los representantes firmamos la declaración de aunar estos esfuerzos, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué se va a poder hacer con estas neurotecnologías? Pues os cuento un poco el trabajo que hacemos en nuestro laboratorio. Nosotros somos investigadores de pie, estudiamos la corteza cerebral del ratón, porque el ratón es un buen modelo mamífero, y si podemos entender cómo funciona una parte de la corteza cerebral del ratón, posiblemente entenderemos cómo funciona la corteza cerebral de los humanos, porque la naturaleza es muy conservadora y utiliza evolutivamente los mismos trucos en distintas especies. Entonces nosotros desarrollamos métodos que suelen ser ópticos para, como decía antes, hacer 2 cosas: medir, leer y escribir actividad en el cerebro. Tenemos el cerebro de un ratón, estudiamos la corteza visual, la parte visual del cerebro, y con estas técnicas ópticas medimos la actividad de todas las neuronas en un trocito pequeño de la corteza visual del ratón, y con otro láser entramos y cambiamos, activamos o desactivamos distintas neuronas mientras el animal se está comportando. Os voy a enseñar un ejemplo de un tipo de experimentos que hacemos. Aquí tenéis un ratón a la izquierda y le hemos entrenado para que cuando vea estas barras verticales en la televisión, chupa. No sé si veis cómo está chupando de un vástago de metal donde le damos un poco de jugo. Y le entrenamos para que cuando vea las barras horizontales que se mueven de arriba a abajo, de abajo a arriba, le entrenamos para que no chupe. Entonces, según le enseñemos unas barras verticales, horizontales, el animal chupa o no chupa. Y así sabemos lo que está pensando o lo que ha visto. Y a la vez, con estos métodos ópticos, tomamos películas como La Derecha, la que está a la derecha, que espero que la veáis, donde tienes un grupo de neuronas en la corteza visual primaria del ratón que se están encendiendo y apagando, según el animal chupa o no chupa. Pues con estos ratones hacemos el siguiente experimento, que está ilustrado en la siguiente diapositiva. Como decía antes, mientras el animal está subido al microscopio, le enseñamos unas barras verticales, se encienden un grupo de neuronas, está en azul, el número 1 de arriba, y el animal chupa. Si le enseñamos estas barras horizontales, otro tipo de neuronas, las verdes, se encienden y el animal no chupa. Y ahora viene lo bueno. Apagamos la televisión, encendemos el láser con el cual activamos a las neuronas y utilizando un método holográfico le volvemos a encender las neuronas número 1, aquí abajo en rojo, que son las mismas que estaban arriba en azul, que son las neuronas que se han encendido cuando el animal veía el estímulo para chupar. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que el animal va y chupa. Se comporta, de hecho, exactamente igual,
chupa el mismo número de veces, con el mismo, al mismo tiempo, con el mismo retraso, con las mismas características que cuando veía el estímulo visual. En otras palabras, le hemos introducido en su cerebro, en la corteza visual, una alucinación, una imagen que no ha visto y se comporta como si la hubiera visto. Eso significa que con esta neurotecnología empezamos no solo a descifrar lo que significan estas neuronas disparándose, sino a manipularlas para poder manipular la percepción visual del ratón y su comportamiento. Este experimento, que lo publicamos el año pasado, ha sido ya repetido en varios laboratorios en Estados Unidos y en Inglaterra. Y esto te da un poco la idea de que con neurotecnología podemos entrar por primera vez de una manera potente en el cerebro y podemos descifrar lo que está ocurriendo y cambiarlo. Entonces, esto, evidentemente, lo que se hace hoy en ratones se hará mañana en humanos o antes de mañana, ¿no? Y esto ha dado lugar a un gran interés público por las consecuencias éticas y sociales de estas neurotecnologías. Aquí os enseño dos ejemplos de dos revistas, que estas no son revistas de poco monte. Esto es el Economist y Scientific American. Ya hace varios años alertaban de que estas neurotecnologías nos van a permitir tanto descifrar la actividad mental de las personas, leer la actividad mental, como utilizar, cómo controlarla. Y entonces lo que quiero es poneros un poco al día de lo que se está haciendo con humanos. Nosotros trabajamos con animales, pero os voy a compartir el trabajo de algunos colegas que están trabajando con pacientes, con humanos. Aquí tenéis el ejemplo de mi colega Jack Gallant, que trabaja en Berkeley y que utiliza escáneres de resonancia magnética funcional de voluntarios y les mapean la actividad cerebral cuando están viendo una imagen. Igual que estábamos antes con el ratón, enseñamos una imagen, pero aquí en vez de enseñarle unas barras, le enseñan a la persona, por ejemplo, la foto de un gato, ¿no? Y le mapean, esto es un ejemplo del mapa de actividad de la corteza del cerebro de una persona que está viendo una imagen determinada. Tenemos dos hemisferios corticales, aquí están desdoblados y aplanados para que se vean todos los píxeles, todas las partes de la corteza, que en realidad la tenemos arrugada dentro del cráneo. Si esto lo extendiésemos, la corteza cerebral humana pues tendría casi 2 metros cuadrados de extensión. Entonces estáis viendo una foto como de estos 2 metros cuadrados y los píxeles que tenéis aquí en rojo, por ejemplo, son las áreas de la corteza que se activan más cuando la persona está viendo una foto determinada. Y los píxeles en verde, las que se activan menos, ¿no? Entonces le mapean la actividad cerebral en respuesta a una foto y luego le enseñan otra foto, por ejemplo, un perro en vez de un gato, y le hacen otro mapa de la actividad cerebral. Y le siguen enseñando fotos, le enseñan como 100 fotos, con lo cual con 100 fotos tienen como 100 mapas distintos de la actividad cerebral. Y ahora le dicen a la persona, bueno, piensa en una de las fotos que te hemos enseñado. Entonces la persona piensa, yo qué sé, en la foto del perro, le escanean la actividad cerebral y dices, estás pensando en el perro, correcto, ¿no? Bueno, y ahora viene lo bueno, le dicen, piensa en algo que no te hayamos enseñado. Entonces la persona piensa, yo qué sé, en que está la puerta de su casa, ¿no? Y le escanean el cerebro y no aciertan exactamente, pero se aproxima muchísimo. Dicen, estás pensando en un edificio de tamaño medio que está pintado, yo qué sé, de amarillo, ¿no? Y dicen, correcto. Os voy a enseñar, y esto lo hacen con un algoritmo que descifra, descodifica estos mapas, como este que os estoy enseñando, y lo transforma en una idea, en un concepto que es la imagen que la persona está conjurando en su mente. Os voy a enseñar cómo funciona este algoritmo en tiempo real. Aquí tenéis del trabajo de Jack Gallant, vais a ver a la derecha una película que está hecha con retales de varias películas comerciales. Esto es lo que la persona está viendo con sus propios ojos, y a la izquierda tenéis unas palabras que son lo que el algoritmo está descodificando
de la actividad cerebral de la persona. O sea, el algoritmo no sabe lo que la persona está viendo, pero está mapeando la actividad cortical, como os he enseñado antes, y está descifrando lo que significa. Entonces aquí tenéis, por ejemplo, unas imágenes aquí tenéis el mar con una playa, con unos edificios, con unas palmeras, y mirad lo que descodifica el algoritmo. Cielo, edificio, ciudad, andar, árbol. Aquí aparecen unas chicas, unas actoras, y del algoritmo empieza a descodificar mujer, está hablando, hay un hombre, una habitación. Imaginaros qué más cosas se pueden descodificar sin la voluntad de la persona a base de medir la actividad cortical con estos escáneres, ¿no? Esto es un escáner que actualmente solo existen en hospitales porque son de resonancia magnética funcional. Pero precisamente hace un mes, en una conferencia, en un simposio que nosotros organizamos aquí en la Columbia Online, una compañía de neurotecnología que se llama Kernel presentó un escáner portátil de actividad cerebral. Aquí tenéis un ejemplo de este prototipo, todavía no se vende, pero parece que funciona, que te lo pones como si fuese un casco y puedes conectarlo también con unas gafas de realidad virtual y mapea, como os he enseñado antes, la actividad cerebral de una manera bastante buena. Y esto es un escáner portátil que no solo te lo puedes llevar a casa, lo puedes llevar mientras andas por la calle, ¿no? Y aquí tenéis abajo a la derecha el ejemplo de la actividad cerebral de un voluntario que lleva este escáner puesto mientras está viendo esta imagen de vídeo, ¿no? Esto significa que tenemos un problema ya bastante urgente porque tenemos, por un lado, los dispositivos para escanear la actividad cerebral de una manera, aunque sea todavía relativamente primitiva, sin muchísima resolución espacial o temporal, pero tenemos los algoritmos, muchos de ellos utilizando inteligencia artificial, que te permiten empezar a descifrar estos patrones de actividad para empezar a descodificar lo que la persona está conjurando en su mente. Esto es un ejemplo de lo último que se está haciendo. Como digo, esto lo acaban de presentar hace un mes, hace 3 semanas, hace 2 semanas aquí en la Columbia. ¿Qué hay de técnicas, tecnologías? Esto es para registrar, para leer. Y estamos hablando también que se pueden hacer técnicas para cambiar la actividad, para escribir actividad. Nosotros lo hacemos, como os he enseñado, con ratones. ¿Qué se hace con este tipo de técnicas con ratones? Aquí tenéis a una mujer que es paralítica, es semipléjica. Lleva 20 años sin poder moverse y tiene insertado en su cabeza, en su corteza motora, unos electrodos conectados a una computadora que están conectadas a este brazo robótico. Esto es lo que llamamos una interfaz cerebro-computadora. Un dispositivo que conecta directamente el cerebro con una computadora que puede estar conectada a un montón de cosas. Y a base de pensar, esta mujer ha entrenado al brazo robótico para que se mueva según sus pensamientos. Y la tenéis aquí bebiendo por su propia voluntad por primera vez en 20 años. Esto es un hito para la ciencia y para la medicina, pero esto también nos avisa de las consecuencias que puede tener las interfaces cerebro-computadoras. Pues esta película de la mujer es una película de un trabajo hecho con tecnología antes del proyecto Brain. ¿Qué se está haciendo en el proyecto Brain? Pues aquí tenéis, por ejemplo, la interfaz cerebro-computadora más avanzada del mundo que yo sepa, que en vez de tener un electrodo como es la que tenía esta señora de la película, ahora tiene 1 millón de electrodos. O sea, en vez de registrar la actividad de una neurona, aquí podríamos registrar la actividad de 1 millón de neuronas. Tiene 2 centímetros cuadrados, es flexible, aquí la tenéis a la derecha, se puede doblar y adaptar a la estructura del cerebro, y además es inalámbrica. Con lo cual a la señora esta le salían cables de la cabeza, pero esta interfaz cerebro-computadora la puedes insertar en un paciente, le cierras el cráneo y está conectada inalámbricamente con la computadora, con el exterior, ¿no? Esto está pensado para ciegos, como una prótesis visual. Si tú eres ciego y tienes una ceguera periférica, te pueden poner esta interfaz cerebro-computadora
que por cierto está a un año de ser aprobada para uso en humanos, está ahora en periodo de examen por la FDA, y un ciego se podría insertarse con neurocirugía esta interfaz cerebro-computadora debajo de su cráneo, en la corteza visual, como tenéis aquí dibujado, conectarla a una cámara, y con esta cámara la persona podría ver a una resolución pues igual al número de electrodos que tenga esta interfaz. Pues podría ver pues, una imagen del mundo con una resolución quizás de 1 millón de píxeles, si estuviese cada uno de estos electrodos conectado a un píxel de la cámara con la persona puede tener delante de su cabeza. Entonces, esto evidentemente sería absolutamente fantástico, una revolución digna de un premio Nobel por cuestiones de cegueras o prótesis cerebrales para todos estos pacientes de los que estamos hablando antes, ¿no? Pero esto también se puede poner en una persona normal, que no lo necesite, y en vez de conectarla a una cámara, le puedes conectar a una base de datos, por ejemplo. Imaginaros un analista de Wall Street que le conecten a una base de datos sobre la bolsa de Nueva York, o a un militar, a un soldado, que le conecten a equipo, en vez de brazos robóticos, le conecten armas robóticas, ¿no? O que conecten a varias personas entre sí de una manera inalámbrica, o que se utilice para meter en el cerebro humano algoritmos, aumentar las capacidades del cerebro humano con algoritmos exteriores, por ejemplo, de inteligencia artificial. Si pensáis que esto es ciencia ficción, os tengo que decir que el famoso Elon Musk, el creador de Tesla, ha creado una compañía que se llama Neuralink, cuyo objetivo único es el aumentar la cognición de los seres humanos a base de meterles inteligencia artificial con estas interfaces cerebro-computadoras. Esto no es la única compañía dedicada a la aumentación sensorial y cognitiva de los humanos. Entonces, motivado por estos avances tan vertiginosos, un grupo de nosotros, al cual represento, que somos 25 personas, somos gente que representamos a los proyectos de cerebro de todo el mundo, de todos estos países que os he comentado, gente como yo, que viene del mundo de la investigación, de desarrollar técnicas neurotecnológicas, ingenieros, gente que viene del mundo de la clínica, neurocirujanos, gente que viene del mundo de la ética, del mundo del derecho. Nos reunimos en el año 17 en este edificio de cristal que tenéis a la izquierda, que por cierto lo hizo un español, Rafael Moneo, y este edificio está al lado de este otro edificio de ladrillo, que es un monumento nacional, es el laboratorio de física, el laboratorio Pupin, y es un monumento nacional porque en el sótano de este edificio se fabricó el primer reactor nuclear de la historia. Y los físicos, en los años 30 y 40 de este edificio, fueron los creadores del proyecto Manhattan, que acabó desarrollando la bomba atómica. Aunque no la hicieron aquí, se la llevaron de Manhattan, empezó Manhattan, por eso se llama así el proyecto, pero se la llevaron a Nuevo México por cuestiones de espías alemanes, no porque estuviesen preocupados por la radiación. Entonces, este proyecto Manhattan cambió la historia de la humanidad. Pero los mismos físicos que desarrollaron estas armas fueron los primeros en pedir regulación ética y social de la energía atómica. Y gracias a su lobbying, a sus esfuerzos, se creó la Comisión Internacional de Energía Atómica en los años 50, que ha controlado el desarrollo de energía atómica y las armas nucleares desde entonces, y todavía, como cruzamos los dedos, sin ningún fallo, ¿no? Entonces, mirando este edificio, nos reunimos nosotros, los 25, para pensar sobre los desafíos de la neurotecnología y de la inteligencia artificial. Teníamos también gente en nuestro grupo que venía de Google y de compañías de Silicon Valley, y propusimos dos cosas. La primera es que este es un tema de derechos humanos, y propusimos la idea de nuevos derechos humanos. Los llamamos neuroderechos, igual que los derechos humanos existentes actualmente, y los veis aquí en una pared en el famoso Museo de la Memoria en Santiago, en Chile, están escritos en esta pared. Lo que queremos es añadir a esta pared de Santiago 5 derechos humanos nuevos, que los llamamos neuroderechos, que protejan no tanto el cuerpo de las personas, sino la mente de las personas, de abusos potenciales de la neurotecnología y de la inteligencia artificial. Estamos hablando del derecho a la privacidad mental,
que el contenido de tu mente no pueda ser extraído ni descifrado sin tu consentimiento. El derecho a la identidad personal, mental, lo que llamamos el concepto del yo, porque esta neurotecnología, como habéis visto en estos ratones, le tomamos control sobre la persona, sobre el yo del ratón, y con las mismas se puede hacer lo mismo en una persona, en humano. Si queréis puedo contar anécdotas más adelante con las preguntas en el panel. El tercero sería el derecho al libre albedrío, a la libertad, a la toma de decisión independiente, que cuando tomemos decisiones los humanos no estén controladas desde fuera, con neurotecnología o algoritmos de inteligencia artificial. El cuarto neuroderecho es el derecho al acceso equitativo a las tecnologías de aumentación cognitiva, aumentación sensorial, aumentación mental, para evitar que haya una humanidad de dos velocidades, seres humanos que hayan sido aumentados y seres humanos que no hayan sido aumentados. Y vas a aplicar a esta situación el principio universal de justicia, acceso equitativo. Y el último neuroderecho es la protección de sesgos y discriminación que pueden llevar estos algoritmos de inteligencia artificial cuando se apliquen directamente al cerebro humano. Algunos de estos problemas ya existen en las tecnologías digitales, pero tenemos aquí una gran diferencia. En el momento que estas tecnologías las metes dentro del cerebro, como os he enseñado con los ratones, lo vas a interpretar como si fueses tú mismo. O sea, tú cuando lees un periódico y te están intentando influir o lavar lo que llaman lavar el coco, siempre te das cuenta que es algo que viene de fuera, que no eres tú. Estás leyendo información externa. Pero si te la meten directamente al cerebro, la vas a interpretar como propia. Esto es lo que hemos aprendido de estudiar estos ratones y este tipo de comportamiento en animales. Entonces ahí tenemos el deber de asegurar que esa línea no se cruce, que no haya interferencia externa con la actividad cerebral de personas, a no ser, por supuesto, que la necesiten. En el caso de los pacientes, pues evidentemente tenemos la urgencia de utilizar estas tecnologías para ayudarles. Entonces, la otra idea que pusimos en la mesa es utilizar el modelo médico, porque dirán, bueno, esto de cambiar la Declaración Universal de Derechos Humanos está muy bien, pero ¿para qué va a servir? A ver, en términos concretos, ¿para qué va a servir? Pues nosotros sugerimos copiar el modelo médico o adoptar el modelo médico a la neurotecnología y a la inteligencia artificial. ¿Qué es esto del modelo médico? Bueno, podéis pensar que la medicina es una tecnología, como todas, que ha generado la humanidad, y como todas las tecnologías son neutras. Se pueden utilizar para bien o para mal, ¿no? Pero resulta que la medicina lleva ya más de 2000 años utilizándose para la beneficencia del paciente. Esto es una cosa que sale del juramento hipocrático en la Grecia antigua y ha sido incorporada en un código ético deontológico de todos los médicos en toda la historia. En las peores dictaduras vas al médico y sabes, confiado, que tienes una persona que te va a ayudar, ¿no? El juramento hipocrático, actualmente codificado en el Código de Belmont, tiene 3 ejes: la beneficencia, ayudar al paciente, a la persona; el principio de justicia, ayudar a todos por igual, de manera que no puedes utilizar tu conocimiento para ayudar a unos y no a otros; y el principio de dignidad, tratar a los pacientes como seres humanos, no como si fuesen un objeto o una comodidad, ¿no? Entonces la idea es incorporar este modelo, abrir un poco el paraguas de la medicina para que incorpore a la neurotecnología y a la inteligencia artificial. No solo a interfaces cerebro-computadoras que requieran cirugía, evidentemente si requieren neurocirugía van a tener que pasar, quieran o no, por el filtro ético de la medicina, sino importantemente a tecnologías que no sean invasivas, como este casco que os he enseñado. Este casco se puede vender actualmente como si fuese electrónica de consumo, no tiene ninguna regulación médica. Nosotros pretendemos con este modelo médico que esto sea englobado dentro de la existente legislación médica, de regulación médica, como si fuese, por ejemplo, un medicamento que se puede utilizar para bien o para mal, ¿no? Entonces, acabo diciendo qué estaba ocurriendo con estas propuestas nuestras del grupo que nos llamamos el grupo de Morningside, porque nos reunimos en el campus de Morningside de la Columbia, que es la foto esta de las que os he enseñado al comienzo. Entonces, esta propuesta nuestra ha tenido acogida en Chile. En la República de Chile, hace un mes, el Senado de la República ha presentado una enmienda al artículo 19 de la Constitución chilena y un proyecto de ley de neuroprotección.
En esta enmienda que está, y el artículo, que está apoyado por los ambos alas del espectro político de Chile, tanto el partido de izquierda, aquí tenéis al senador Girardi, senador por Santiago, que dirige la Comisión de Futuro del Senado, y aquí tenéis el presidente Piñera, que es un presidente de la Alianza de las Derechas que gobierna el país, ¿no? Están detrás de ambos, el espectro político entero, y aquí tenéis una foto con los representantes de la Universidad Católica de Chile, que es una de las universidades más famosas de Latinoamérica, y tiene el apoyo también de la Academia de Ciencias de Chile, de todos la Asociación de Neurobiólogos de Chile, un apoyo social amplio. Entonces, estas enmiendas a la Constitución y esta ley lo que hacen es define la enmienda a la Constitución la integridad mental como un derecho humano que no se puede manipular. Y el proyecto de neuroprotección de neuroderechos define por primera vez jurídicamente la neurotecnología, las interfaces cerebro-computadoras, los neuroderechos, define los datos obtenidos del cerebro como un órgano del cuerpo y aplica a estos datos la legislación existente en Chile de donación y trasplante de órganos, de manera que prohíbe el comercio con estos datos cerebrales que, como digo, que reflejan la mente humana, los pensamientos de las personas. Y aplica el modelo médico también no solo a las neurotecnologías invasivas, sino a las no invasivas. Y os cuento una cosa que ha ocurrido en España, precisamente ha ocurrido en la última semana, y es que la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, Karma Artigas, tenéis aquí una foto abajo a la derecha, ha presentado la Carta de Derechos Digitales. Ahora mismo está en periodo de consulta y cualquiera de vosotros en España puede remitir sus preguntas, sus dudas o comentarios a esta Carta de Derechos Digitales. Es un proyecto muy ambicioso que define los nuevos derechos humanos hacia el futuro de las tecnologías digitales. Y esta carta incorpora en la sección 24 los neuroderechos, tal cual como los propusimos nosotros, el grupo de Morningside. Esta carta no tiene, cuando sea revisada, después de la consulta con la ciudadanía, supongo que se enviará al Parlamento para que los partidos políticos la discutan y esto genere pues, legislación que puede ser parecida a la chilena o distinta, eso ya veremos. Entonces, con esto acabo. Quiero decir que a pesar de los problemas serios que yo creo que tenemos con la incorporación de la neurotecnología, la inteligencia artificial a nuestras vidas, y tenemos la obligación de ponerles guardarraíles para que estas tecnologías se desarrollen de una manera provechosa, yo estoy absolutamente positivo por los beneficios que van a tener estas tecnologías. Estamos en las puertas, sinceramente, de un nuevo renacimiento, ¿no? Si pensáis en lo que ha ocurrido en la historia, en el renacimiento humano, fue el momento del humanismo, en el que por fin entendemos el papel que juega el ser humano en el mundo. Y eso dio lugar a una revolución en la ciencia, en la medicina, en el arte, en la literatura. Nos dimos cuenta que no somos el centro del universo, que somos una especie más de animales. Pues ahora con estas neurotecnologías vamos a poder entrar por fin y descifrar los secretos del cerebro. Como digo, nos vamos a poder entender por fin lo que somos nosotros, porque nosotros somos una especie que no nos definimos por nuestro cuerpo, nos definimos por nuestra mente, lo que hacemos mentalmente. Entonces, el poder entender a la mente será poder entendernos por primera vez. Y esto, lo lógico, es que también dé lugar a una revolución, pues igual, en el arte, en la sociedad, quizá en los sistemas políticos, en la economía, en la ciencia, en la medicina, y yo creo que estamos a punto de girar esta esquina, pero tenemos que hacerlo de una manera razonable y de una manera sensata para no ser expuestos a los problemas potenciales que pueden tener estas tecnologías. Y con esto acabo y muchísimas gracias por vuestra atención y encantado de participar en el panel y responder preguntas. Muchísimas gracias, Rafael Yuste, por compartir con nosotros esos avances científicos y tecnológicos más recientes en el ámbito de la neurociencia.
Tengo a mi izquierda un gran experto en estos temas. Gonzalo Solís es el presidente del Comité de Ética en Investigación del Principado de Asturias y miembro del Instituto de Neurociencia del Proyecto en Europa de la Universidad de Oviedo. Y a mi derecha tengo a Antonio Bahamonde, que es el director del Centro de Inteligencia Artificial también de la Universidad de Oviedo. Y me encantaría contrastar con vosotros lo que acaba de comentar Rafael Yuste, información tan asombrosa y fascinante como inquietante y preocupante en cuanto a los retos que tenemos por delante en estos momentos, apelando Rafael Yuste a una conexión transversal y a una reflexión conjunta entre distintos ámbitos de ciencias y humanidades para abordar una temática tan compleja que acabamos de escuchar. Gonzalo Solís. Bueno, en primer lugar, ¿se me oye bien? Sí. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de la Laboral Centro de Arte para estar esta noche aquí. Yo estoy representando al Comité de Ética de Investigación del Principado de Asturias y también al Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias, ¿no? O sea que estoy por las dos ramas. Yo soy pediatra neonatólogo, o sea que estoy quizá un poco lejos, pero no tan lejos de la neuropatología, ¿no? Porque nuestros pequeños niños que nacen muy prematuros pues suelen acompañarse de problemas neurológicos que sí que nos dan esa visión también. Pero bueno, yo casi me gustaría más plantearme aquí como presidente del Comité de Ética en Investigación del Principado de Asturias, ¿no? Quisiera, y también lo primero, pues agradecer al profesor Yuste la conferencia, la espléndida conferencia. La verdad es que ha sido 3/4 de hora preciosos, con un montón de mensajes, ¿no? A mí me gustaría ser tan positivo y tan optimista como él. Yo aquí igual estoy del otro lado, porque bueno, tenemos también a un profesor de inteligencia artificial, que me imagino que estará más del otro lado que yo. Luego ya lo veremos, ¿no? Pero a mí, bueno, yo aquí como defensor de los vulnerables, ¿no? Como defensor de los vulnerables, pues a mí esto me preocupa. Me preocupa. Yo creo que hay que buscar ese equilibrio entre los beneficios y los peligros, ¿no? Y ya sé que el profesor Yuste, por supuesto, está en esa línea, ¿no? Pero bueno, realmente su charla, su conferencia, las cosas que nos ha dicho, al menos nos han de preocupar, porque a mí por lo menos me preocupan, ¿no? Hay muchos posibles beneficios, pero también hay muchos posibles peligros, ¿no? Y sí que es verdad que habrá que legislar o por lo menos dictaminar unos derechos de los que podemos hablar después, ¿no? Sí. El tema del código ético hipocrático que rige desde miles de años a la medicina, vemos factible que puede servirnos también de guía a la hora de abordar y legislar un poco los límites a los que nos enfrentamos en estos momentos en los avances neurotecnológicos, incluido la inteligencia artificial. Antonio Bahamonde. Bueno, yo no soy médico, entonces el juramento hipocrático lo conozco un poco de películas, ¿no? Y de la literatura. A ver, yo también quiero empezar agradeciendo la invitación de haber estado aquí, el ser testigo, diríamos, de primera línea de la conferencia del profesor Yuste. Es un honor todo ello, ¿no? Yo quisiera, de todas formas, aprovechar para introducir algunos elementos en la discusión, haciendo un poco de abogado del diablo en algún momento, ¿no? Decía Gonzalo Solís que le preocupaba a mí también, ¿vale? A mí también como persona, como ser humano. Yo creo que nos preocupa a todos. Yo creo que la finalidad de la propuesta del grupo de Yuste en torno a que se hagan un código ético, pues va por ahí, ¿no? Les preocupa. Y entonces que se hagan las cosas bien, en realidad diríamos que es así, ¿no? Me parece muy razonable también que
que se haya hecho una iniciativa en España, en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, es justo de hace unos pocos días, creo que es el día 16 de noviembre. Bien, a ver, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, permíteme que diga que va un poco más allá de la aplicación a la neurotecnología. La neurotecnología es una aplicación muy importante, que duda cabe, pero hay otras aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, la regulación, aunque pueda tener elementos comunes, tiene que tener también algún elemento diferencial. Porque en la inteligencia artificial se hacen algoritmos para tener alguna finalidad, resolver problemas, pero que no son estrictamente de mejorar o modificar el funcionamiento del cerebro. Esencialmente lo que se hace es sistemas de predicción. Por ejemplo, sistemas de predicción del comportamiento comercial de las personas frente al comercio electrónico. Los sistemas de recomendación. Te recomiendan, usted debería comprar esto o debería ver esta película o tal. Otro gran bloque es el reconocimiento de imágenes. Reconocimiento de imágenes que en realidad, bueno, pues es en lo que se basa lo que decía el profesor Yuste, porque no dejan de ser los mapas cerebrales, no dejan de ser imágenes como las imágenes tradicionales, ¿no? Y hay otro gran bloque de aplicaciones que es el tratamiento del lenguaje natural, oral y escrito, incluyendo las traducciones. Bueno, todo efectivamente tiene que ver con el cerebro, porque todo se produce en el cerebro, pero son aplicaciones diferentes, ¿no? Y son aplicaciones que también es importante decir que se hacen utilizando redes de neuronas artificiales. Las redes de neuronas artificiales tienen con las neuronas físicas, las neuronas biológicas, solamente las palabras. En realidad se usa como una metáfora. Las redes de neuronas artificiales podemos interpretarlas como una plantilla que hay que rellenar para que puedan constituirse en funciones del ordenador que resuelvan determinados problemas. Por ejemplo, que digan si a una persona le va a gustar determinada serie de Netflix. Esas plantillas, cuando se rellenan, es el entrenamiento, se llama entrenamiento todo eso, ¿no? Y permiten, bueno, pues de una manera casi mecánica incorporar trozos que ya están preprogramados y funcionar a partir de eso. Pero lo que es importante, lo que yo quisiera destacar aquí es que si nosotros supiésemos hoy más del cerebro, no haríamos redes de neuronas artificiales mejores que las actuales. ¿Por qué? Primero, por una cuestión de simplicidad o de conservadurismo, como decía el profesor Yuste, ingenieril. Si nosotros tenemos algo que funciona, no vamos a complicarnos la vida. Por ejemplo, un termostato pues, es suficiente, puede no ser muy sofisticado, pero es suficiente para mantener la temperatura de una habitación en un determinado nivel. Y luego, por otra razón, y es que, aunque nosotros supiésemos perfectamente cómo funciona el cerebro, no tenemos en silicio el hardware necesario para implementar un cerebro. Y esto es importante, o sea, no necesariamente tenemos que hacer las cosas en el mundo artificial como se hacen en el mundo natural. Todos podemos recordar las máquinas voladoras que intentaban mover las alas, pero bueno, al final los aviones vuelan más rápido y más alto y no mueven las alas. La inteligencia artificial en sí también tiene retos éticos, pues algunos relacionados con lo que dijo el profesor Yuste, pero otros propios de ellos. Por ejemplo, en estos momentos se habla mucho de reconocimiento facial. Si es ético o no poner en la calle mecanismos de reconocimiento facial de una manera masiva. En algunas ciudades se está prohibiendo. En otros países, como por ejemplo en China, que es el ejemplo típico, pues se está fomentando. También está el reto de que los conjuntos de datos que alimentan estas redes para entrenarse, pues que sean equilibrados, ¿no? Pues para que no haya desequilibrios, que no sean sistemas que tendenciosamente pues clasifiquen solo a blancos, anglosajones de determinado tipo de parámetros, vamos a decir. Lo que se dice de la inteligencia artificial es que debe ser capaz de explicar las decisiones que se toman de una manera comprensible. Y aquí entramos en el tema neurológico.
si la complejidad del funcionamiento del cerebro es seguramente la complejidad, como decía el profesor Yuste, del organismo más complejo del universo, por lo menos hasta donde sabemos, ¿cómo es posible que nosotros podamos estar seguros de lo que hacen nuestros sistemas para modificar o simplemente para leer el cerebro? Si es una cosa muy compleja, no podemos estar seguros. Y, por tanto, cuando haya aplicaciones no invasivas que ayuden a los ciegos a ver, a los sordos a oír, a los mudos a hablar, etc., tampoco podemos explicar de una manera absolutamente pormenorizada cómo se está haciendo. Entonces, esos retos éticos que se le atribuyen a la inteligencia artificial en su conjunto, cuando se hable de aplicaciones para gestionar, para leer y escribir de un mecanismo muy, muy complejo como es el cerebro humano, pues los problemas son realmente abismales. Y luego ya, y con esto termino, tengo algunas preguntas. A ver, yo recuerdo una anécdota que contaba Torrente Ballester sobre el Pórtico de la Gloria de Santiago. El maestro Mateo, que fue el que lo hizo hace muchos años, la anécdota dice que construyó una máquina del tiempo. Entonces vino hasta el siglo XX, por ejemplo, entonces observó cómo era el Pórtico de la Gloria, le pareció bien, se dio cuenta que a todo el mundo le gustaba, volvió, entonces construyó el Pórtico de la Gloria de esa manera. Entonces la pregunta es, ¿sería ético en el momento en que se disponga de algún mecanismo de aumento de la inteligencia, dotarlo a los investigadores que hacen este tipo de cosas para que vayan más adelante? ¿Forma parte eso de las cosas que son razonables de prohibir o de no prohibir? Y luego, bueno, pues que si podemos dar respuesta a todo esto, pues si vamos a estar seguros de que estamos dando respuesta. Aparte de todos los problemas éticos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que darse cuenta que esto es realmente muy complejo. El ejemplo que ponía el profesor Yuste del proyecto Manhattan y la bomba atómica, al lado de esto era un juego de niños. En el sentido de decir, la bomba es mala cuando se usa para matar a gente y es buena cuando se usa para generar energía que puede, pues, iluminar hospitales, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una cosa realmente muy sofisticada, que tiene muchísimas aristas y que todas ellas deben de formar parte de la reflexión que se haga. Rafa Yuste, no sé exactamente si has podido seguir estas preguntas. Sí. Quizás quieres comentar algo al respecto. Sí, lo he seguido con mucho interés. Quiero hacer las siguientes precisiones. Con respecto a cómo se encaja estos neuroderechos o cuestiones éticas de la neurotecnología con la inteligencia artificial, la respuesta nuestra es lo mismo que está acogido en la Carta de Derechos Digitales de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, es hacer los neuroderechos parte de una serie nueva de derechos digitales que son más amplios, que cubren las otras áreas, que estoy completamente de acuerdo con Gonzalo, son competencia estricta de la inteligencia artificial y ahí la neurotecnología no tiene nada que decir. Pero de hecho, como estamos hablando del cerebro, nosotros pensamos, yo otra gente, incluido el Senado de Chile y la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, que los neuroderechos pueden ser como la punta de lanza de estos nuevos derechos digitales. En el sentido que es el caso más claro, más clamoroso, que es donde se necesitan nuevos derechos humanos, porque aquí estamos tocando la fibra de lo que es un ser humano. Entonces, la idea es que formen parte los neuroderechos de unos nuevos derechos humanos que protejan a la humanidad de este nuevo mundo digital en el cual nos estamos adentrando un poco a ciegas, ¿no? Otra precisión, ahí discrepo ligeramente con Gonzalo, que la neurobiología tiene mucho que decir con respecto a la inteligencia artificial. De hecho,
como seguro que sabes, Gonzalo, los nuevos algoritmos más potentes de redes neuronales utilizan una cosa que se llama reinforcement learning, aprendizaje reforzado, y eso viene directamente de los estudios del sistema dopaminérgico en el cerebro, ¿no? Cuanto más sepamos del cerebro, más vamos a mejorar la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial tiene precisamente unos problemas gordísimos en solucionar problemas, lo que llama la inteligencia artificial general, que donde no puedes generalizar las conclusiones de una parte del problema a la otra. Y es una cosa que lo hace el cerebro sin problema ninguno, no solo el cerebro humano, cerebros de animales muy pequeños y muy simples. Con lo cual, yo creo, con todos mis respetos, que lo que aprendamos en el cerebro puede ser una gran fuente de inspiración, continuará siendo una gran fuente de inspiración para la inteligencia artificial. Y esto no lo digo yo, están las compañías tecnológicas metiéndose de cabeza. No he comentado esto antes, pero este año ha sido el sorpaso donde la inversión privada en neotecnología ha sobrepasado a la inversión pública, por lo menos en Estados Unidos. Y los que están detrás de estas inversiones privadas son las compañías de Silicon Valley de inteligencia artificial. El Facebook, Google, Microsoft han invertido miles de millones en los últimos 12 a 24 meses en este problema, ¿no? El último comentario sobre cómo se regula la neuroaumentación. Estoy completamente de acuerdo. Es un problema muy complejo, al cual la bomba atómica es un juego de niños, ¿no? Aquí, la manera que tenemos nosotros, y estoy hablando representando al grupo de Morningside, los 25, ¿no? La manera en la que lo abordaríamos es, primero, que estas decisiones no se tomen. No las tomas tú. Los investigadores no vamos a estar tomando esta decisión. No debiéramos tomar esta decisión. Eso se tiene que tomar por comités democráticos abiertos, donde haya representación de la ciudadanía y donde tengan una representación importante los médicos, por eso estamos hablando del modelo médico, y que se decidan estos comités quién se aumenta y quién no se aumenta. O sea, por eso el modelo de los trasplantes de órganos no es una cosa tan ajena. Tú no puedes ir y decir, yo quiero que me pongan a mí un riñón, aquí yo le pago $1 millón y me lo pongan. Y dice, no, es que no es tu decisión, ni tiene que ver con el dinero. Es una decisión que la toma un comité que decide, los recursos son limitados, para quién son los recursos, quién lo necesite más. Entonces yo me imagino que en una situación así se aumentaría, por ejemplo, desde este punto de vista, se aumentaría gente que tiene retrasos mentales, serían los primeros en la lista, pero no se aumentaría gente que no han tenido ningún problema en la vida o que son supermillonarios o que sean analistas de bolsa o analistas de inteligencia militar. Esto, en principio, no debiera ocurrir. Y yo creo que pensamos nosotros que la mejor manera de hacerlo es de una manera abierta, democrática, con unos paneles, de manera que estas decisiones se tomen y cambien con el tiempo, porque seguro que la sociedad cambia con el tiempo y en distintos tiempos de la historia, pues lo que antes era autorizado ahora nos parece repugnante y ocurrirá igual en el futuro, ¿no? Gonzalo Solís, querías comentar algo. Sí, profesor Yuste, yo... Bueno, ya le digo que quizá yo estoy aquí como el hermano malo de la película, ¿no? Pero dos cosas. Estos neuroderechos yo creo que son un poco muy parecidos a los derechos de la Declaración de Belmont, ¿no? Son autonomía, beneficencia, justicia, ¿no? Equidad en la llegada de lo que se aporta, ¿no? Autonomía para que el paciente o la persona que pueda decidir libremente a su libre albedrío si quiere o no quiere intervenir en la investigación o en lo que sea, beneficencia, que le dé siempre el beneficio, ¿no? A mí, cuando lo leo, y lo he leído mucho a usted porque me parece que es una persona para leer y por supuesto que no tengo nada que criticarle, Dios me libre, ¿eh? Pero que a mí me parece que es un poco
un poco lo mismo con otras palabras, ¿no? Yo más que con la declaración de Hipócrates, ahora los médicos funcionamos con Belmont, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Pero desde el 78 el informe Belmont nos ha marcado el camino, sobre todo en investigación, ¿no? Y yo creo que a mí me parece que los neuroderechos que ustedes apuntan son un poco lo mismo. Sí, hombre, ampliados, definidos de otra forma, actualizados quizá en la forma de expresarlos, pero que representan siempre esos tres conceptos o esos cuatro conceptos: autonomía del paciente o de la persona que tiene que ver con su libertad, por supuesto, beneficencia, el derecho a que no se le haga daño, no maleficencia y por supuesto, justicia distributiva, ¿no? Yo creo que, bueno, a mí me parece que son parecidos. Y otra cosa que también me gustaría comentarle, y ya le digo que no es, vamos, que quién soy yo para dudar de sus trabajos y tal, ¿no? Pero otra cosa es que, más que neuroderechos, a lo mejor son tecnoderechos, ¿no? O sea, que realmente no solo es una cuestión de neurología, sino de tecnología en general, ¿no? Estamos hablando de leer el pensamiento y de modificar el pensamiento. Yo creo que son cosas tremendas, ¿no? A través de la tecnología. No sé, sigo siendo aquí un poco la persona que tiene la opinión a la contra, ¿no? Pero a mí me preocupa. Y sobre todo me preocupa por lo que usted también lo acaba de decir, ¿no? Que la industria privada ha dado el sorpaso a la industria pública, con lo cual es que están viendo que hay mucho beneficio posible. Creo que lo va a haber. Si esto va adelante, hay muchísimo beneficio posible. Si la industria privada o el Silicon Valley o quien sea, no son ONGs, están ahí para invertir, para sacar beneficios. Y esto es clamorosamente claro que esto, si va más neuromarketing, desarrollo tecnológico, desarrollo industrial, ¿no? Que va a dar mucho beneficio, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo con mi opinión, ¿no? De preocupación, de mucha preocupación. ¿Y qué opina usted sobre, profesor Yuste, sobre eso que le digo de que si esto no sea lo mismo con otras palabras? Primero, perdonad porque os he confundido Antonio con Gonzalo. Sí. Como no tenéis el letrerito debajo, sé muy bien quién es Karen, pero no sé quiénes sois vosotros. Entonces me he confundido, he llamado a uno por el otro, ¿no? Antes me estaba refiriendo a lo que había dicho Antonio, ahora te respondo a ti, Gonzalo. Los neuroderechos son consistentes con los principios de Belmont, pero no son los mismos. Ahí quizá he pecado de no explicarlo muy claramente. O sea, los neuroderechos son estos 5 que he mencionado: la privacidad mental, la identidad personal, el derecho a la agencia, el derecho al acceso equitativo a las tecnologías de neuroalimentación y el derecho al que la neurotecnología esté libre de sesgo. Y de estas 5 cosas no hay nada en Belmont. Ahora, lo que estaba hablando antes es del código médico. Eso sí es Belmont 100%. La beneficencia, la justicia y la dignidad. Y son consistentes. Evidentemente no puedes tener 2 códigos flotando, uno que sea contrario al otro. Son consistentes, pero los neuroderechos son como mucho más... los neuroderechos, la manera de entenderlos es como añadiéndoselos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que si la lees no cubre estas cosas. Hay cosas, por ejemplo, hay el derecho humano a la dignidad. Entonces, bueno, pues eso, si tiras de ahí, igual sale todo esto, pero tienes que tirar mucho y no sé, si quieres utilizar la Declaración Universal de Derechos Humanos de una manera que tenga efectividad, tienen que estar las cosas claras para que la gente entienda de qué estás hablando y no haya objeto de discusiones o de malentendidos, ¿no? Entonces, por eso, la precisión mía es que la declaración de Belmont, esta es el núcleo del modelo médico. Esto es una de las cosas que pusimos en la mesa, de cómo echar a andar un poco este tipo de tecnología de una manera que sea factible, en vez de tener que inventarnos todo de nuevo, tener que hacer una especie de desbarajuste entero en las leyes para encajar esta nueva pieza, meterlo dentro de la medicina. Pero esto sería como a nivel ya de utilización práctica, legislación concreta. Pero si vas un poco a la base de todo, la idea serían estos nuevos derechos humanos que específicamente definan
el derecho, como digo, a estas propiedades del cerebro humano, de la mente humana, que hasta ahora no han estado cubiertas, porque cuando hicieron la declaración en el año 1948, nadie tenía pero ni la remota idea de que esto que podías meter en la cabeza de una persona y leer lo que está pensando y cambiarse. Eso es una cosa que ni siquiera en ciencia ficción se lo imaginaba, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta sobre tecnoderechos y neuroderechos, mira, el nombre da igual. De hecho, en la Carta de Derechos Digitales del Gobierno de España ni siquiera se menciona la palabra neuroderechos, pero lo que importa es que estén ahí, los conceptos estén ahí. Entonces, utilizamos la palabra neuroderechos como una palabra un poco corta que dé un poco la imagen de que estamos hablando ahora del cerebro, porque definimos la neurotecnología como la tecnología que accede y cambia la actividad cerebral. Entonces, nos pareció lógica, pero vamos, da igual lo que le llamemos, no tiene la menor importancia. ¿Querías comentar? Sí, a ver. Con relación al argumento sobre que las empresas tecnológicas están invirtiendo mucho dinero, mucho esfuerzo en este tipo de cosas. Mi opinión coincide con la de Gonzalo. En este caso yo creo que es para ganar más dinero como aplicación. Igual que también invierten mucho dinero en cuestiones para fomentar el deporte, pero no por fomentar el deporte, sino porque hay muchos artefactos que permiten ganar mucho dinero. No creo que sea por mejorar la inteligencia artificial. A ver, la inteligencia artificial, para poder mejorar, necesita, simplificando mucho, dos cosas. Mejorar mucho en el software y también, y yo quiero insistir en esto, mejorar mucho en el hardware. En estos momentos no hay ordenadores que puedan simular el cerebro, en absoluto. Quizás pueda haber una inspiración, pero ya no sería cuestión de inteligencia artificial, sino que sería tecnología de computadores, arquitectura y tecnología. Ojalá que sea eso, pero no es de inteligencia artificial. Bueno, esto puede parecer una disquisición muy técnica, pero bueno, es importante, el hardware o el software. Nosotros hacemos software, ¿vale? En el software no es necesario el software que se hace ahora, tener otro hardware, y no hacemos otro software porque no tenemos otro hardware. Yo también quisiera llamar la atención sobre la forma de regular. Yo creo que además de declaraciones con muy buenas intenciones y que sean absolutamente, digamos, de política blanca y todo es maravilloso, habría que llegar al nivel normativo. Hay personas, como por ejemplo Elon Musk, que yo no estoy seguro de que fuese a respetar todos estos códigos deontológicos que se puedan hacer, y bueno, y si no es el caso de este hombre, sería otro. Este hombre precisamente hace muy poco también dijo que había que regular muchísimo la inteligencia artificial porque hace cosas realmente imposibles. Ahora me recordaba al inspector Renault en Casablanca, ¿no?, que se llama la atención de que se está jugando, ¿no? Bueno, él está jugando a esto también, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser un poco más exigentes, que tengan un carácter normativo, que sea como el código de circulación. Al principio, cuando salieron los coches, se decía a los conductores, bueno, pues sean ustedes buenos y bondadosos, no hagan cosas malas, pero tiene que haber un código de circulación que ponga sanciones, y yo creo que va a ser necesario ese tipo de cosas. La autorregulación está bien, pero tiene que ser mucho más exigente, porque la autorregulación la harían las propias empresas que van a construir sistemas que se pueden vender para tener aplicaciones de este estilo, y claro, es poner la zorra a cuidar el gallinero. Hay que tener una normativa externa que sea capaz de vigilar a quien haga todas estas cosas. Rafa y Juste, yo tendría en este contexto otra pregunta, porque cuando hablamos de los derechos humanos hay determinados países y culturas que siguen teniendo muchas objeciones y no respetan en absoluto estos derechos humanos. Por una parte, podemos hablar de determinados sectores privados que se rigen por otros intereses que no tienen que ver con los derechos humanos que nosotros queremos defender, pero por otra parte también hay países que no se rigen por esos derechos humanos universales. Existen, sin embargo, en el contexto que nos ocupa y preocupa, conversaciones con
con estos países y estos otros interlocutores, o cuáles serían vuestras ideas de cómo proceder en esas constelaciones más difíciles para tratar un tema tan complejo como es los no derechos? Sí, pues como decís muy bien los dos, el problema fundamental están sobre todo en sectores privados que tienen otras ideas de qué es lo que hacer con la tecnología que el bien público, y con países cuya idea del bien público sea distinta al que tengamos en el occidente, por ejemplo. Entonces, por eso mismo estamos en conversaciones cada vez más intensas con empresas privadas y también representantes de otros países. La declaración nuestra del Morningside, por cierto, la firmaron los representantes del proyecto chino, japonés, coreano, australiano, canadiense, israelita, y europeo y americano. O sea que ahí están todos los países con un proyecto de cerebro y están detrás de esta declaración. Ahí por lo menos sabemos que la gente que no vino, por ejemplo, de China a Japón, están al 100% de acuerdo con todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero no es suficiente. Yo creo, un poco respondiendo a Antonio, hace falta los dos tipos de medidas, tanto de medidas de protección, de regulación, para que las cosas malas que ocurren tengan consecuencias, pero hay que ser proactivo, que la gente que pueda utilizar esta tecnología de una manera que pueda ser abusiva no lo hagan. Entonces, por eso tenemos como la doble línea de actuación. Una, derechos humanos, protección, y como digo, en Chile empieza a ser una cosa ya de protección legal y de constitucional, y por otro lado, el código hipocrático, que nosotros lo llamamos código tecnocrático, para que se utilice dentro de las empresas privadas para que ellos mismos, igual que los médicos, que tengan un concepto interno de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Si tú eres médico en cualquier sitio del mundo, tienes este doble eje. Por un lado, sabes desde formación, desde tu tiempo en la carrera, que has jurado un código ético hipocrático, que eso es lo que te llama un poco la carrera, el hacer bien a la gente. Pero por otro lado, si tú trabajas en un hospital, como sabe muy bien Gonzalo, hay una serie de regulaciones que vienen de arriba, que están ancladas en el Código de Bonn y están ancladas en leyes, en códigos sanitarios de distintos países, que fuerzan a los médicos a hacer ciertas cosas de ciertas maneras, con lo cual no es un sistema perfecto, pero hay tanto, tiene el sistema, la fortaleza es un sistema que venga de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? La idea es lo mismo con la neurotecnología y la inteligencia artificial, ¿no? Discrepo un poco otra vez con Antonio, que las empresas tecnológicas, por lo menos las con las que hemos relacionado y trabajado, están interesadas no solo están interesadas en todo, en dispositivos, en algoritmos, en software, en hardware, y de hecho hay departamentos enteros de compañías dedicadas a lo que llaman bio-inspired, inspiradas por la biología, desarrollar mejores redes neuronales inspiradas, como digo antes, por cosas que sabemos que están ocurriendo en el cerebro, como aprendizaje con reinforcement, y hardware, chips que están basados en la estructura de circuitos cerebrales. Estos hay una tradición bastante fuerte. O sea, que yo no reduciría el interés de un campo como la inteligencia artificial o las compañías tecnológicas a un aspecto solamente de software. Incluso, como digo, en software puede haber grandes sorpresas. Yo creo que es difícil predecir lo que va a ocurrir, pero siempre que decimos que una cosa no va a ser, normalmente ocurre. Con lo cual yo sería muy cauto al hacer predicciones negativas en este tema. Yo creo que la idea, por ejemplo, hablando ya de términos concretos, la compañía de Elon Musk, que puede saltarse las reglas a la torera, pues mira, precisamente con esa compañía, precisamente con el director de lo que llaman el General Counsel, el director del departamento legal de esta compañía, hemos tenido ya varias conversaciones, y ellos son los primeros en interesarse en tener una regulación, que estén las cosas claras con respecto a la ética de los productos que están haciendo. Igual la gente de Facebook, igual los de Microsoft y los de la IBM, porque si lo pensáis, tienen un interés enorme en ser vistos
la clientela, por el mundo, como gente que está jugando bien a las cartas. Porque si no se les hunde el negocio, se hunde. Fijaros los problemas que tuvo Facebook con esto de Cambridge Analytica y cómo repercutió de una manera terrible en el valor de sus acciones, ¿no? Ellos tienen unos departamentos de imagen pública que están súper interesados en ser los primeros en apuntarse la medalla de la ética. Y con lo cual, hasta ahora, no sé lo que va a ocurrir en el futuro, pero hasta ahora todas estas compañías han sido unas interacciones muy positivas, ¿no? Están muy interesados. De hecho, por ejemplo, no puedo decir con qué compañía es, pero estamos pensando organizar, estamos en discusiones para organizar un nuevo simposio sobre interfaces cerebro-computadoras entre nosotros y una de las grandes compañías de Silicon Valley, precisamente a responder a la pregunta de Karen. ¿Qué pasa con estas sociedades como en Asia, donde tienen otros valores sociales? ¿Cómo les metemos a estos en bajo? La idea es hacerlo de una manera inteligente, hablando y como digo, que sean ellos sentarse en la mesa y definir unas reglas éticas y de regulación y de arriba para abajo y de abajo para arriba para que podamos fortalecer un sistema de una manera que no haya problemas en el futuro, ¿no? Y ahí ya acabo con esto un poco en respuesta a la pregunta de Karen. Es cierto que el mundo es muy complejo y hay países donde te vas a Somalia por derechos humanos igual ni siquiera saben de qué estás hablando, ¿no? Pero lo que es cierto es que los países que generan las tecnologías rompedoras son cierto número de países, y en estos países sí que importan los derechos humanos, porque como digo antes, se hunde la reputación de las empresas o se hunde la reputación del país, con todas las consecuencias negativas que tiene para la economía del país y para la sociedad, ¿no? Con lo cual yo creo que no es un sistema perfecto la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero es el único papel que la mayor parte de la gente en el mundo está de acuerdo con ese papel, por lo menos de acuerdo de una manera, o sea, no conozco otra cosa que pueda sintetizar mejor que es los valores que pensamos la humanidad como en conjunto, que es un ser humano, ¿no? Muchísimas gracias, Rafael Yuste, por compartir vuestros esfuerzos aquí en esta mesa y en esta jornada sobre cuando las mariposas del alma baten sus alas. Es una propuesta muy valiente, muy positiva, y solamente puedo decir que lo estamos aplaudiendo desde aquí, y ojalá todas las fuerzas y los esfuerzos y las mentes se alinean en este intento por regular y preservar los derechos humanos y los neuroderechos como parte de esos derechos humanos. Muchas gracias también a Gonzalo Solís, a Antonio Bahamonde, por haber compartido esta tarde con nosotras en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Solamente me queda por decir que mañana a las 5 de la tarde seguimos con un programa de conciertos y con otra mesa redonda que habla del arte y neurociencia entre lo micro y lo macro, desde las redes neuronales del cerebro, de las sensibilidades de otros organismos no humanos y de la idea del exocerebro, de las extensiones de la conciencia a través de nuestros dispositivos simbólicos y materiales, entre otros manifestados en los avances tecnológicos como parte de nuestra manera de pensar y relacionarnos con el mundo que nos rodea. Muchísimas gracias a todas y todos por participar en esta interesante jornada en la conferencia de la mesa redonda sobre los neuroderechos. Muchísimas gracias, Rafael Yuste, por haber estado con nosotros esta tarde, y espero veros mañana por la tarde, y espero veros muy pronto aquí en Laboral Centro de Arte para compartir el trabajo de
17 artistas del ámbito nacional e internacional de Australia, Europa, Estados Unidos, que participan en la exposición Cuando las mariposas del alma baten sus alas. Que tengan una buena noche y hasta mañana.